¿Alguna vez te has preguntado cómo sabemos tanto sobre los seres vivos que se extinguieron hace millones de años? Bueno, en su mayor parte tenemos que agradecer a los fósiles. Los fósiles son piezas físicas de evidencia de plantas y animales que vivieron en tiempos prehistóricos, pero no deberíamos dar por sentado los fósiles, porque el proceso de fosilización es en realidad un evento muy raro. La mayoría de las cosas simplemente se pudren por completo después de morir, sin dejar rastros para que podamos estudiar o exhibir en museos. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de fosilización? ¿Y qué podemos aprender sobre la forma en que los fósiles se expresan en las rocas? Hola, mi nombre es Petra Paitz Díaz, estoy en la promoción de 2024 y este es del entierro a Benetsky, cómo se fosilizan los seres vivos. El estudio de la fosilización, o cómo los restos orgánicos salen de la biosfera, el sistema de los seres vivos, a la litosfera, el sistema de las rocas, se llama tafonomía. Para demostrar este proceso de fosilización, hoy veremos el Cenomolus hitchcocki. El Cenomolus hitchcocki era un pequeño camello originario de lo que hoy conocemos como América del Norte. Esta especie fue descubierta y nombrada por un alumno y profesor de Amherst, Frederick Loomis. Le puso el nombre de Edward Hitchcock, un geólogo muy famoso y el tercer presidente del Amherst College. Este es un espécimen verdaderamente notable. En primer lugar, se encontró como un esqueleto completo, lo cual es extremadamente raro. La mayoría de las veces los fósiles en el campo se encuentran incompletos, y los museos luego juntan los huesos de varios individuos diferentes para crear un espécimen completo. Pero en circunstancias extraordinarias puedes encontrar un esqueleto completamente articulado como este. Entonces, ¿cuáles son estas circunstancias extraordinarias? ¿Y qué significa encontrar un esqueleto totalmente articulado? Bueno, significa que el cuerpo quedó cubierto de sedimento muy rápidamente después de morir. Esto podría deberse a que el animal murió junto a un lago o un río que luego se inundó depositando sedimentos encima y preservarlo en el registro de piedras. También significa que los restos corporales no fueron perturbados por otros animales o fuerzas destructivas como el agua o el viento. Incluso los procesos tectónicos pueden perturbar los restos de fósiles. Una falla puede atravesar fósiles conservados en la roca, cortándolas por la mitad y compensarlas. Tenemos un maravilloso ejemplo de esto en el museo. La mayoría de los restos biológicos se ven perturbados por estos tipos de factores, como animales, agua y viento, y por eso los huesos en el campo se encuentran de una manera desordenada. Pero este espécimen, que está encerrado exactamente como lo encontró Loomis en la década de 1920, tiene su estructura esquelética completamente intacta, y la forma en que se encuentran los fósiles en el campo, como la disposición de los huesos, puede decir mucho a los paleontólogos sobre lo que le sucedió a este animal después de su muerte. Ahora tomemos un momento para comparar nuestro fósil de Stenomylus bellamente conservado a otro fósil de Stenomylus. Cuando comparamos estas dos muestras, se puede ver que cuentan claramente una historia diferente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una recopilación de múltiples fósiles de Stenomylus. Nuevamente se han mostrado para enseñarle exactamente cómo se encontraron en el campo. No han sido retirados por completo de la roca en la que fueron encontrados. Entonces, ¿por qué estos fósiles tienen un aspecto tan diferente? ¿Qué les pasó? Después de que esos bichos murieron, su carne probablemente fue consumida por los depredadores y el resto se decompuso, dejando atrás los esqueletos. Luego los huesos se mezclaron y otros animales los perturbaron caminando sobre los restos. Claramente no tenían respeto por los muertos hace 30 millones de años. Y luego los huesos fueron arrastrados a un sistema fluvial cercano. Aquí fueron arrastrados río abajo y finalmente depositados junto con otros sedimentos del río. Con el tiempo, este sedimento del río se litificó o se convirtió en roca bajo presiones muy altas para formar la arenisca en la que se encontraron estos fósiles. Hemos aprendido que los restos fósiles pueden ser alterados después de la muerte del organismo, por el viento, el agua e incluso otros animales. Pero los procesos biológicos también pueden influir en la forma en que los restos esqueléticos se expresan en la roca. Echa un vistazo al cuello de este Stenomylus. ¿Notas cómo está curvado? Tiene una curva. Este es un ejemplo de rigor post-mortem, donde las extremidades se ponen rígidas después de la muerte. Y aquí hay otro ejemplo de rigor post-mortem en el Archaeopteryx. Tenga en cuenta la posición curva del cuello. Los fósiles son registros extraordinarios del pasado. No solo pueden informarnos sobre las formas de vida que ya no existen, pero contienen información sobre lo que pasó con esas formas de vida después de su muerte. Cada uno de estos ejemplares es tan único y especial, y cada uno cuenta su propia historia.